Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos todos y todas a el último programa del año 2013. Vamos a estar, por supuesto, todo el año 2014 y ahí comenzamos nuestro 15º año consecutivo en la televisión pública. Un orgullo, una alegría y un honor compartir este programa con ustedes por el que han desfilado y desfilan las personalidades más importantes de la cultura, no solo en la Argentina, ¿no? Porque aquí ha estado Paul Auster, ha estado Saramago, ha estado Gilberto Gil, el querido y recordado Carlos Fuentes, los actores, los cineastas, mucho, pero mucho material. Salvo el conductor, todo lo demás es extraordinario, en serio, porque siempre invitamos gente que vale mucho. Como por ejemplo, voy a mostrarle este libro de Jorge Baños Orellana, y que tiene que ver con Lacan, la novela de Lacan. Ustedes saben que aquí en este programa estuvo varias veces Éric Lorán. Anoche cené con un amigo entrañable que es Jorge Alemán, que está en la Argentina, también psicoanalista, amigo. Y Lacan, uno podría decir que Buenos Aires es la capital, quizás, no sé, se lo vamos a preguntar a Baños Orellana, pero me parece que Buenos Aires es la capital del psicoanálisis lacaniano, tanto o más que Francia. Y es muy valioso lo que ha hecho Orellana, porque nos ubica en un momento en el que uno podría preguntarse por qué Jacques Lacan, en determinado momento, a los 35 años, apuesta por el psicoanálisis y abandona, por lo menos parcialmente, la neuropsiquiatría. Este es un tema. El otro tema es Victorio Campo. Yo confieso, se lo digo a usted entre nosotros, que no salga de acá, yo no sabía que habían tenido una relación erótica, apasionada, Lacan con Victorio Campo. La verdad que no lo sabía. Cuando estaba en la casa de Victoria me encontré con un libro que Lacan le dedica a ella y sabía que tenían contacto. Tampoco sabía que una discusión feroz sobre la voz humana de Jean Cocteau prácticamente iba a llevarlos al distanciamiento o a la ruptura. Bueno, algo de todo esto vamos a hablar con Baños Orellana, que ha escrito la novela de Lacan. Yo le decía fuera de cámara si era una novela. A mí no me queda claro. Para mí es un trabajo muy riguroso de investigación. Baños Orellana con nosotros. Y invitar a una gran escritora, fíjese, Carolina Bruch. ¿Cómo mira lo cotidiano? O sea, ¿cómo mira lo cotidiano Carolina Bruch? Es impresionante, realmente impresionante. Me acuerdo, leí todo el libro obviamente, pero algunos relatos, por ejemplo un relato que tiene como trasfondo las Malvinas, otro relato donde alguien le regala, lo dije bien, no me equivoqué, una mapucha, no mapuche, mapuche, es decir, regala una mujer, regala un ser humano, otro texto, y así otros y otros, pero ¿qué es lo que uno rescata de un cuento? ¿Qué es lo que uno rescata de una novela? ¿No es cierto? El tono, la forma, cómo está hecha. Y ahí Carolina Bruch. He leído toda mi vida a Fernando Pessoa. Creo que el libro El desasosiego es comparable con cualquier texto de Franz Kafka, o es comparable con Jorge Luis Borges, o es comparable con las obras cumbres de la literatura de todos los tiempos. Bueno, lo que ha hecho Laura Pérez Bernetti en este libro, en esta historieta, en este cómic, es maravilloso, realmente maravilloso. Allí están los heterónimos de Pessoa, allí está Pessoa con su soledad, allí está Pessoa con su mundo. Bueno, vamos a conversar con ella también, y la directora de la Casa Nacional de Bicentenario, que también en instantes usted va a poder escuchar, nos va a contar cómo es la muestra de ese grande, extraordinario que es Leonardo Fabio. Yo siempre digo que hay tres películas que son las mejores del cine argentino: Crónica de un niño solo, El dependiente y El romance del Aniceto y la Francisca. Y por supuesto Fabio es más que esas películas. Sí, Fabio es un cantante, Fabio es, ya sabemos que murió, pero es un referente central de nuestra cultura. Basta, no hables más, ya hablaste mucho. Vamos a saludar a Baños Orellana.
Jorge Baños Orellana, qué repercusión, ¿no? La novela de Lacan. La semana pasada veía los dos suplementos de literatura más importantes, sobre todo en difusión, dedicados a la novela de Lacan. ¿Es una novela o es un libro de investigación? Las dos cosas. Las dos cosas. Es un híbrido. Por un lado, es una novela en el sentido que recurre a todos los trucos narrativos, ¿no es cierto?, que una novela se permite y se exige. Los lectores van a encontrar una conversación entre Lacan y su cuñado André Masson, por ejemplo, de 30 páginas, que, bueno, evidentemente de eso no hay un registro. La relación con los surrealistas. Claro, en su relación con los surrealistas. O con respecto a sus viejos maestros, aparece también un largo monólogo interior, por ejemplo, de Pierre Janet, que era una de las glorias de la psiquiatría de su momento, y cosas así. Por otro lado, es una investigación, porque esa conversación telefónica con el surrealista André Masson está basado en correspondencia que tuvo con Lacan, en el libro que le dedicó, en parte de sus memorias, o para poder hacer ese monólogo interior de Pierre Janet. Bueno, yo me leí la tesis doctoral de Janet, ¿no? Entonces, trato de... me pareció que era un recurso lícito apelar a las posibilidades de la novela para poder reconstruir un contexto muy denso, ¿no? muy complejo que tuvo el joven Lacan, ¿no? Y del cual, bueno, luego de muchas tensiones salió convertido en psicoanalista. Digamos que hay un paso de la neuropsiquiatría tradicional al psicoanálisis, en un momento donde se creía, por lo que he leído en tu libro, que el psicoanálisis podía existir en la mente alemana, no en la mente racionalista francesa. Efectivamente, era para las razas nórdicas o sajonas, y para colmo, bueno, todo esto con el entendimiento de un judío, ¿no? Tardó mucho, parece mentira, en traducirse Freud al francés. Breton, por ejemplo, no leía alemán y tuvo que esperar hasta 1928, es decir, 28 años, para poder leer Interpretación de los Sueños. Ahora, fíjate que nombrás a Breton y yo pensaba cuando leía tu libro, ¿qué es lo que toma Lacan para el psicoanálisis del surrealismo? La escritura automática, la asociación libre, ¿qué es lo que toma? Varias cosas. Por un lado, la escritura automática, ¿no? En ese momento, yo me fui enterando a medida que avanzaban las investigaciones sobre esto, en un grupo que tenemos acá y en Chile, y lo que vimos que había dos escrituras automáticas. Una, la escritura automática alentada desde el manifiesto surrealista, que es bien conocida, y la otra era la escritura automática que estudiaba, por ejemplo, Pierre Janet, el nombrado Pierre Janet y todos los psiquiatras clásicos, que era esa cosa, esos garabatos, esos neologismos, esa jeringosa que aparecía en los textos o en el habla de los locos. Y que para ellos era justamente la prueba no de lo más sublime, de demostrar cómo funcionaba efectivamente la mente humana, como decía Breton, sino del defecto neurológico, ¿no? Entonces Lacan se encontró con estas dos orillas y bueno, yo creo que es interesante porque él tuvo que recurrir a un par de casos, que trato de reconstruir lo mejor que puedo en el libro, y de allí vemos cómo pasa de un lado al otro, ¿no es cierto?, citando a los surrealistas, ¿no? Ahora, era un momento muy importante para la cultura del mundo, el momento en el que vive Lacan. Pensá que todas las vanguardias artísticas transcurren en esas primeras décadas del siglo. Sí. Pensemos que la Interpretación de los Sueños de Freud debe ser de 1905, corregime si me equivoco. Es un momento donde Lacan, me parece, y en tu libro que se ve claramente, absorbe toda esa contemporaneidad. Sí. Y encuentra, por ejemplo, la relación entre el cuerpo y la palabra. Digamos que uno tiene que tener una imagen de su cuerpo para después poder tener una palabra posible. Sí.
Sí, sí, es cierto. Y una pregunta que te hago porque la nombré al principio del programa, Victorio Campo. Yo no sabía que tenía una relación de amante con Victorio Campo. Sí. Y bueno, y se conoció con Victoria en ese cruce que los dos tenían, ¿no? De curiosos insaciables. Porque Lacan sí era más joven que Victoria, 11 años más joven. Ella lo conoce cuando él tenía 29 años, pero él... Claro, él estaba en el hospital. Claro, pero como decís, Osvaldo, él era ya desde chico una esponja. Por ejemplo, a los 16 años había ido a escuchar el lanzamiento del Ulises de Joyce, ¿no? Un episodio muy conocido entre los joycianos, cuenta Elman, donde está Joyce detrás de la cortina, viendo qué ocurre, cómo lo traducen. Bueno, en esa multitud que estaba allá, estaba el joven Lacan de 16 años. Interesado por la zoología, según interesado también libro. por la zoología, interesado por la arqueología, era un torbellino de curiosidades. Y Victoria Ocampo en su manera también, ¿no? Y ellos se cruzan, se conocen en una, todo parece indicarlo, en conferencias que daba el grupo de Georges Bataille. Georges Bataille, que estaba casado con Sylvie Bataille, que después Sylvie Bataille estuvo casada con Lacan y tuvo 2 hijos con Lacan. Una hija, sí, una sí, hija, sí. Una hija, Judith. Efectivamente. Judith. Efectivamente, sí, sí, sí. Y fue su mujer hasta el final, ¿no? Sí, sí, una actriz, por otro lado, que en su momento era renombrada. Teníamos sobre Lacan a Elizabeth Roudinesco, digamos, como datos biográficos. Ahora tenemos este material. No hay mucho material sobre la vida de Lacan y el proceso de formación intelectual de Lacan. Sí, lo que pasa es que el trabajo de Roudinesco, que ya tiene unos 15 años, tomo muy importante, bueno, nos resultó apabullante y parecía que había agotado, ¿no es cierto?, todo lo que se podía decir al respecto, o por lo menos que estaba permitido decir. Lo que pasa es que en la última década aproximadamente, empezaron a aparecer muchos materiales, empezamos a tener acceso público a un montón de materiales, a todos los artículos juveniles de Lacan, ¿no? A los cuales, hay que decir, Roudinesco había también tenido acceso, pero los desestimó. Bueno, quizá frente a la empresa tan importante que tenía, le pareció que no venía al caso tratar con todo aquello que, por otro lado, bueno, tenía que ver con el poder médico, ¿no? Con todo eso que a los ojos de alguien que tuvo su juventud en los años 60 estaba mal visto. Es decir, que la novela Lacan, título más que significativo, ¿no? Tratándose de un psicoanalista, es como la novela familiar, ¿no es cierto? Es la novela familiar y, por otro lado, desde el punto de vista del psicoanálisis y desde el punto de vista de la literatura, digamos que es la Bildungsroman, ¿no? La novela de formación, ¿no? Es ese Lacan que no es, ¿no?, como a veces se trata de poner dogmáticamente, sino es un Lacan que va haciendo, ¿no?, que se va transformando, se va construyendo y va cambiando mucho. Por eso empieza el epígrafe, quizá un poco altisonante, pero con una especie de vocación a la metamorfosis de Ovidio, ¿no? Nada menos. Jorge Baños Orellana, muchas gracias. Muchas, pero muchas gracias. Usted encuéntrese con la novela de Lacan, saque sus propias conclusiones. Ya mismo voy a saludar a Liliana Piñeiro, que es como hablar de Leonardo Fabio en esta oportunidad. Liliana Piñeiro, ¿cómo va? Muy bien, muy contenta de estar acá nuevamente. Está fascinada con Leonardo Fabio. La verdad que sí, es como haber concretado un deseo que teníamos de hacerle una exposición homenaje a Leonardo a poco tiempo de conmemorarse un año de su muerte. Antes de que nos cuentes todo esto, a ver con esta cámara, vamos a ver algo muy hermoso. Leonardo Fabio en la televisión pública, lo vemos. Yo nací en un pequeño pueblito muy parecido al de Jesús, Nazaret. Hay mucha arena, muchas piedras,
muchas grietas que juegan a ser ríos. Y en las mañanas, camino del viñedo, los labriegos te regalan con canciones ya olvidadas, pero muy queridas. Y se usa saludar. Buenos días, buenos días. Saludarse y quererse como buenos vecinos. Yo recuerdo que mi madre, cuando estaba pequeñito, con sus vestiditos viejos, hacía mis pantalones, mis pantaloncitos. Y también a mi abuelito en los fondos de la casa, pelando algún duraznito. Yo sentado en algún tronco le escuchaba 1000 relatos y a veces entre sus brazos solía quedarme dormido. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo contar para que me conozcan más? De mi padre, ¿qué diré si yo ni lo conocí? Se me dijo por ahí que era elegante al andar, embustero y buen amigo. Jugador empedernido y fumaba sin cesar, y en un oscuro hospital fue a morir a la edad de Cristo. Pero no estuvo solito en ese extremo momento. Una dulce prostituta que lo amó sin decir nada, día y noche lo cuidaba y le secaba el sudor, y antes de morir le dio el beso que ella anhelaba. Por eso, tal vez, por eso, yo le canto a la vida cotidiana y sencilla, a la simple manera de pensar, de sentir. Por eso estoy seguro que cuando yo me vaya, cuando llegue esa hora de empacar y partir, en alguna recoba un par de vagos reos una triste sonrisa dibujarán por mí. Y tal vez, digo, tal vez, en la humilde mesa de algún obrero, mandarán a la cama a los niños a dormir. Y en esa sobremesa surgirá mi recuerdo. Con una canción de Fabio fue que te conocí. Qué material hermosísimo. Contanos, esto es parte de la muestra. Con esto abre la exposición. Esto es una realización de Ariel Piluso. Bella, bella, un rescate de Fabio contando parte de su vida. Y hablar de Fabio era un desafío, porque de lo que no queríamos era hablar de un Fabio en el bronce. Queríamos hablar de él muy vivo, muy humano. Él está entre nosotros de alguna manera. Entonces, la muestra está relatada desde gente que lo conoció y trabajó con él. En realidad la idea surgió charlando con un colaborador de la Secretaría de Cultura, Víctor Bazuc, que íbamos hacia la casa que se hizo en la Villa 21 y él me hablaba de Fabio, y digo, pero ¿cómo lo conocés tanto? Entonces ahí me cuenta que él fue productor los últimos años y ahí empezamos a trabajar juntos y ahí convocamos artistas que trabajaron, Martín Echeveste, Andrés Echeveste, distintos artistas que trabajaron con él haciendo los storyboards, haciendo el arte de las películas. Entonces hay un Fabio muy humano. Y todo el tiempo nos corríamos y tratábamos de decir, ¿le gustaría a él esto que estamos haciendo? Entonces, bueno, de alguna manera lo que hacemos es un relato de su historia. Marcelo Figueras, que está escribiendo un libro sobre Fabio, hizo un recorte de su biografía, como para que aquellos que lo conocen menos sepan quién era Fabio. Y trabajamos con Ana Amado, que es especialista en cine, como para trabajar su poética y cómo analizábamos la obra de Fabio. Entonces uno va a ver un Fabio actor, un Fabio director. ¿Qué fue todo eso? Que fue todo eso, un Fabio cantante. Cada uno tiene más próximo un Fabio diferente y un Fabio muy comprometido con la realidad política de su país. Por otro lado, Fabio fue muy fotografiado, se ve que era un personaje muy querido porque nos han cedido mucho material fotográfico, entonces es un placer ver las distintas etapas de su vida. Un tipo entrañable. Entrañable, apasionado como pocos. Tuvimos la visita de Carola, su última mujer, claro, en la inauguración, que también nos dio mucho material de él. Bueno, ¿te acordás que es una canción con Carola? Hoy corté una flor. Y llovía. Exacto, llovía. Con Fabio pasaba algo increíble. Cuando hace muchos años era como que uno lo escuchaba,
pero todavía no estaba dentro del campo intelectual. Dentro del campo intelectual era escuchar a Serrat. Ahora, a mí me fascinaba Fabio. Lo escuchábamos medio escondidas. Medio escondidas, porque era un poquito, escondidas. Era como escuchar a Sandro en algún punto. No correspondía. Pero a mí me fascinaba. Una canción como Ella ya me olvidó, yo la recuerdo ahora. O Corto una flor. Y después tantas otras que uno no tantas otras que no me acuerdo. Claro. No me acuerdo. Sí. Pero era increíble lo que transmitía, porque además era un gran actor. Y además vimos ese pequeño corto y además creo que él tuvo una vida muy particular y al ser un hombre muy sensible, su vida lo atravesaba y le permitía crear una canción con letras que a uno le resonaban. Él pasó unos años preso incluso, sí. en un preventorio de menores. Sí, o sea, sí. era una persona que la pasó muy mal, La pasó mal. Sobre todo en la primera época de su vida, Sí, ¿no? Después sí. vino un éxito descomunal y ya es otra cosa, pero de chico la pasó muy mal. Yo les quería contar también que en la muestra hay varias instalaciones hechas con estos artistas y con una realizadora, y en realidad esas instalaciones recrean el mundo de él. Entonces hay una habitación que recrea la habitación de Fabio cuando era chico, y la gente dice, ay, pero esta habitación parece la del Aniceto y la Francisca, y en realidad parece que él retomaba su memoria afectiva en la realización también de sus películas. Claro, sí. Hay una especie de altar muy bonito, lleno de objetos que son de él, que han sido de él, que no fueron cedidos, porque él también tiene una cosa muy mística y muy, muy creyente, muy místico. Bueno, una personalidad realmente la muestra ocupa parte de la casa. Baja y primer piso, como siempre, además del material audiovisual, que hay muchísimo. Está Gatica, por ejemplo. Está Gatica, obviamente, hay fotografías no muy conocidas de la filmación de Gatica, y hay instalaciones de artistas, como te decía, y hay obras de artistas. De pronto, bueno, hay toda una instalación. La muestra está armada según la poética de sus películas. Entonces, cuando él habla del amor, que es algo que lo atraviesa en todas sus películas, hay como un espacio dedicado al amor, que para él era el amor con mayúsculas de Eva y Perón. Bueno, está todo cruzado por la política, por su incluso historia. La consecuencia, él fue siempre fiel a su peronismo, siempre, en plena dictadura militar. El tipo se mantenía fiel a ese, a ese sentimiento tan profundo que tenía hacia Perón, hacia Eva Perón y hacia lo que significó ese periodo. Un tipo de una honestidad descomunal, porque nunca se corrió, viste que se corre, ahora no conviene estar acá, me voy para allá. No, el tipo siempre pensaba y decía, un ser entrañable. Y la Casa del Bicentenario tiene esta muestra hasta mitad de marzo. Fantástico. Y además vamos a aprovechar ahora el lindo tiempo y vamos a proyectar las películas de Fabio en el patio al anochecer los sábados. Las que nombré también, por ejemplo, Crónica con Niño Solo, El Dependiente, con Graciela Borges. Todas las películas de él. Va a haber música también, música de aquellos músicos que trabajaron con Fabio y otros que de alguna manera lo homenajean cantando las canciones de Fabio. O sea que, bueno, enero y febrero va a estar lleno de Fabio en la casa. Lugar entrañable, la Casa del Bicentenario, que la verdad que es un lugar maravilloso, es mágico ese lugar. Gracias, Liliana Piñeiro. Muchas gracias. Muchas gracias. La Casa del Bicentenario es un lugar mágico. Vaya, aproveche la muestra de Fabio, vaya, recórrala, es un lugar, dije, entrañable, de verdad entrañable. Esto es Otra Trama, hay mucho material esta noche para compartir con ustedes, ya volvemos.